Pues en esta ronda de entrevistas tête a tête con los profesionales del sector y para conocer sus perspectivas, contamos con nuestra siguiente invitada, empresaria fundadora de Ético, que tiene como finalidad impulsar la sostenibilidad en las empresas turísticas y que todo el entorno se incorpore a los beneficios del turismo. Laura Garrido, bienvenida. Muchas gracias, Rocío. Primero de todo, muchas gracias a todos por invitarme a Futurismo. No ha podido ser presencial esta vez, pero estoy muy contenta con lo que habéis montado. Bueno, estamos, no estés en presencia, pero casi, Laura, casi te tenemos sentada aquí en el sillón. Te sentimos la presencia aquí, para que lo sepas. Yo me siento ahí también, sí. Bienvenida a Futurismo Online Summit. Bueno, Laura, antes de nada, a mí me gustaría saber cuál es la visión de la situación actual tuya como profesional. Bueno, a ver, actualmente estamos viviendo una situación bastante inusual, ¿no? Es complicado por lo que esta situación ha provocado alrededor y ya sea de forma directa o indirectamente, todos nos hemos visto afectados por esta pandemia. Sabemos que el sector turístico ha sido uno de los más dañados. Creo que en general podemos decir que el sector estamos viviendo una situación de incertidumbre, aunque yo prefiero llamarla situación de cambio. Y bueno, como yo soy una persona positiva, muchas veces me dicen que la gente positiva no está muy bien informada. Yo la verdad que me procuro estar bastante informada. Intento siempre buscar el punto bueno de las cosas, ¿no? Y mejorar lo que está dentro de mi capacidad, ¿no? Ante esta situación, como empresarios, vemos que hay cosas que no podemos influir, pero otras que sí podemos influir. Y no sabemos, por ejemplo, cuándo va a acabar esta pandemia o cuándo se volverá a la nueva normalidad que se dice, o si va a haber esa normalidad otra vez, o si va a haber también futuras pandemias, no se sabe. Pero sí que podemos saber es cómo queremos hacerlo, ¿no? Es decir, cómo queremos reactivar nuestra economía, cómo queremos resurgir de esta y cómo podemos aprender de esta situación para intentar que nuestra empresa sea más resiliente. Entonces, bueno, estamos ante una situación donde hemos parado nuestra actividad y, en mi opinión, desde el positivismo que me caracteriza, creo que tenemos que apostar y por esta situación para replantearnos nuevas fórmulas y trabajar a lo mejor algunos aspectos que muchas veces en el día a día nos come y no somos capaces de asumir, ¿no? Creo que muchos empresarios que a lo mejor nos están viendo se sienten identificados con esto, ¿no? La cantidad de tareas del día a día donde seguíamos esa rutina y esa inercia y ahora que tenemos tiempo para replantearnos cómo queremos hacerlo, ¿no? Para innovar. Lau- Y bueno, Perdón, perdón, sí, sigue, sí, sigue, sí. perdona. Y bueno, saber que hemos parado esta inercia, bueno, simplemente para finalizar, ¿no? Y puntualizar un poco cómo lo veo. Creo que tenemos una gran oportunidad para mejorar, para innovar y sobre todo para pensar en realmente lo que es más importante para nosotros, que nos hemos dado cuenta que es la salud de la gente y por lo tanto la salud también de nuestro planeta, ¿no? Y dicho esto, la sostenibilidad tiene aquí un papel fundamental en esta época de transición porque también asegura la salud del planeta y de la gente que nos rodea. Laura, ¿y por qué crees que las empresas han comenzado a desarrollar esas estrategias sostenibles? Las empresas se han dado cuenta que la sostenibilidad ya no solo es una tendencia, ¿no? Sino es una necesidad. Y también observando, es decir, como usuarios, si observamos el telediario y las nuevas políticas europeas, estatales, somos conscientes de la necesidad de que tanto como gobiernos y las empresas y la sociedad civil tenemos que tomar acciones, ¿no? Somos conscientes de bueno, a principio de año, me acuerdo que en Fitur, cuando fui allí, había muchos stands que hablaban de sostenibilidad y se sigue hablando de sostenibilidad, ¿no? Entonces, es el futuro. Además, actualmente nos encontramos en una situación donde la sociedad es cada vez más consciente y está mucho más informada. Las decisiones de compra van mucho más allá del precio o de las características del hotel o de la empresa de excursiones. Los usuarios ahora ya compran o pasan sus vacaciones en base a los principios
o los valores de las empresas con las que comparten afinidad. Entonces, más allá de la necesidad y de que el futuro tiene que ser sí o sí sostenible, eso es una realidad, ¿no? Y creo que todos somos conscientes de ello. También las empresas turísticas se han dado cuenta de los múltiples beneficios empresariales de la sostenibilidad, ¿no? Y podemos enumerar aquí algunos de estos beneficios. La sostenibilidad, por ejemplo, ayuda a mejorar la imagen de marca y, por lo tanto, significa una ventaja competitiva. Los viajeros, como he comentado, ya no buscan un viaje estándar, buscan experiencias más auténticas, más personalizadas, el contacto con lo local. Quieren empresas que cuiden al entorno y también que cuiden a las personas. Entonces, está en ellos decidir con qué empresa quieren pasar las vacaciones, y la sostenibilidad es una parte fundamental para la elección de estos criterios de los clientes. Otro de los beneficios es la mejora también de la productividad de las personas que trabajan en ambiente sostenible. Se comenta poco de esto, pero bueno, yo he estado, por ejemplo, trabajando en empresas donde cuidan y miman mucho a los empleados y donde el ambiente realmente se nota al entrar en la oficina, de que cuidan también el entorno y hacen acciones sostenibles, y la productividad se nota, ¿no? Y no había nada más que ir a las reuniones, no había nada más que entrar en una sala de reuniones o en sitios donde se tomaban decisiones importantes, donde la actitud era totalmente positiva, ¿no? Y buena. Además bueno, de retener al talento, también lo atrae, ¿no? ¿Quién no quiere trabajar en una empresa que cuida a las personas y que cuida el entorno? También otra cosa es el ahorro, no nos olvidemos de esto, tan importante para las empresas. Tenemos que tener en cuenta que el buen uso de los recursos, como son la energía y el agua, también supone un ahorro en las facturas, ¿no? Y bueno, tampoco nos olvidemos de las inversiones, ¿no? No hay que olvidarse de que las políticas de sostenibilidad atraen a inversionistas. Por ejemplo, el mayor fondo de inversiones del mundo, BlackRock, ya comentó que ponen foco en la inversión en empresas sostenibles, y advierten que a las empresas que tienen que tomar medidas para luchar contra la emergencia climática, si no dejarán de ser competitivas. Entonces, eso yo no lo digo yo, sino que lo dice, bueno, gran parte de la sociedad, grupos de inversores muy potentes, grandes empresas, que la sostenibilidad es el futuro. Entonces, más allá de esto, sabemos que el futuro será sostenible o no será. Creo que las empresas han dado este paso, ya no solo porque tiene que ser sí o sí, sino porque también ven la ventaja competitiva y económica de eso. No nos olvidemos que la sostenibilidad, el pilar fundamental, también es la parte económica. Laura, estás hablando mucho de futuro, pero me gustaría saber también cuál es el papel de la sostenibilidad dentro de la recuperación del sector. Primero de todo, como he dicho, vamos, creo que es importante, porque ahora me he dado cuenta que no te había comentado, ¿no? Que es sostenibilidad, ¿no? Muchas veces entendemos, en ocasiones pensamos que la sostenibilidad simplemente es el aspecto medioambiental y nos conformamos con esto, ¿no? Ah, bueno, tengo una empresa, hago un buen uso de los recursos, cambio las pacitas de mi hotel y se acabó, ¿no? Y eso no es así, es un gran error que muchas veces cometemos. Es más, muchas empresas ahora caen en la repetición de esto cuando no se tiene en cuenta mucha parte que hay detrás, ¿no? Entonces, la sostenibilidad tiene en cuenta el triple balance, ¿no? Por un lado está lo ambiental, súper importante, pero también lo social y lo económico. Y tenemos que darnos cuenta que sin lo económico no hay empresa, ¿no? Entonces, actualmente estamos viendo una situación inusual donde el turismo ha sido uno de los sectores más dañados, y ahí sí que vemos que ese triple balance, ¿no? Ha sufrido una descompensación y bastante notable. Y esta vez es en la parte económica la que ha sufrido ese desbalance, ¿no? Y por lo tanto, con la parte económica también ha sido esa consecuencia social, ¿no? Que va ligada de la mano. Como esa economía se ha frenado, obviamente ha afectado a la sociedad en donde vivimos. Entonces, durante el confinamiento sí que también hemos observado que la parte ambiental ha ganado mucho peso, ¿no? Ha mejorado. Hemos observado cómo la contaminación en ciudades y en destinos se ha reducido, dejando espacio a las plantas y a los animales. Hemos visto mares y ríos, creo que el canal de Venecia, ¿no? Cristalinos y con delfines, y cómo la naturaleza se ha apoderado de las ciudades.
se puede decir que casi ha tomado aire, ¿no? La ciudad. Entonces, bueno, yo con esto de toda esta situación, como he comentado, soy una persona positiva, me gusta ver, positiva e informada, ojo, me gusta ver la parte positiva, pero también informarme del por qué. Con todo esto que ha sucedido, yo me quedo con un par de cositas, ¿no? Nos hemos visto obligados a cambiar nuestros hábitos de la noche a la mañana y aquí está el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje es que sí que somos capaces de cambiar los hábitos, ¿no? Cuando veíamos como imposible dejar de hacer las cosas tal y como son, sí que lo hemos hecho, ¿vale? Y sí que somos capaces también de organizarnos entre todos para cambiar las cosas. Entonces yo me gustaría quedarme con estos dos aprendizajes, ¿no? Somos capaces de cambiar y de organizarnos. Y lo hemos hecho para asegurar la salud de las personas que nos rodean. Tenemos que tener en cuenta, hablo mucho del cambio climático, pero obviamente está muy relacionado con el tema de la sostenibilidad, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que estos aspectos como el cambio climático, la contaminación, afecta no solo a la salud de nuestro planeta y de los animales, cuando lo vemos en la televisión, que parece que es algo súper lejano, ¿no? Nos afecta directamente a nosotros, a nuestra salud. Por lo tanto, ahora más que nunca, creo que somos capaces de entender que debemos organizarnos para asegurar la salud de todos los que nos rodean y que individualmente como empresas, y como personas y como individuos, jugamos un papel súper importante. ¿Vale? Entonces, como he comentado anteriormente, la economía se ha visto muy dañada en el sector turístico. Esta pérdida de flujo económico en los destinos ha afectado la economía doméstica y, por lo tanto, ha afectado negativamente a las personas que habitan en ese destino turístico. Ahora nos encontramos en esta situación donde la economía está dañada y como empresa buscamos planes para adaptarnos a esta situación, ¿no? Planes de seguridad y de higiene, para posicionar los destinos COVID-free, destinos seguros, pero la realidad es que no sabemos si vamos a volver a lo mismo ni cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces no podemos predecir lo que va a pasar. Entonces, lo que sí que podemos, repito, es saber cómo queremos hacerlo y qué papel queremos que el turismo tenga en todo esto. Para ello, considero súper importante hacernos una serie de preguntas personales y empresariales para adaptarnos al futuro que vendrá, ¿no? Y creo que también Europa, por ejemplo, bueno, y los países a nivel mundial nos señala constantemente con el dedo dónde está dirigido nuestro futuro y ahí está la sostenibilidad, ¿no? Acuerdos como el Green Deal ponen en evidencia esto, ¿no? El Green Deal es el Pacto Europeo Verde que tiene como finalidad impulsar el uso eficiente de los recursos mediante el paso por una economía limpia, una economía circular, para restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación. Entonces, bueno, esa serie de preguntas, pues, que como empresario nos debemos hacer es cómo queremos que mi empresa influya positivamente, afectando a los habitantes del destino y contribuyendo a la recuperación, cambiando, por ejemplo, ¿no? Ahora no es un, sálvese quien pueda, yo me salvo a mí y mi empresa está bien. No, aquí tenemos que ir todos a una, ¿no? Tenemos que hacerlo juntos. Entonces, ¿cómo podemos hacer que esta recuperación recupere también a la sociedad en el destino donde yo habito? ¿No? Pues, por ejemplo, contribuyendo a la economía local, apostando dentro de mi destino en nuevos atractivos también turísticos, a lo mejor más olvidados, y menos masificados, ¿no? Que además, si están menos masificados, ahí la demanda se sentirá mucho más segura, asegurando el bienestar también del cliente y del empleado. Hay otra serie de preguntas que podemos hacernos. ¿Qué puede hacer mi empresa para asegurar la salud de mi entorno, más allá ya de los protocolos de seguridad y los certificados COVID-free o cualquier certificado? Tenemos que ver más allá de esta situación de urgencia y no ver simplemente qué hacer de aquí al año que viene, sino ver los próximos años, ¿no? Y una de las medidas, por ejemplo, urgentes sería también reducir la contaminación, cuidar el medio ambiente y sobre todo la última pregunta, bueno, hay muchísimas que te puedes replantear, pero a mí me gustaría hacer este análisis y que cada uno pensara y reflexionara sobre por dónde puede contribuir. Otra pregunta, por ejemplo, que yo me haría es cómo puedo volver a dar confianza al turista, que esa es como la gran pregunta. Creo que actualmente aproximar al turista y al viajero al territorio es esencial
¿vale? Ya haciendo otro tipo de turista quizá menos masificado, ¿no? Pero donde se acerque realmente a lo cultural, optando también por dirigir el flujo a lugares menos masificados, dando seguridad al viajero y sobre todo dando oportunidades a los habitantes de los destinos turísticos. Y bueno, estas son las preguntas o cómo yo veo el futuro del sector y obviamente pues veo la sostenibilidad que es el papel clave, fundamental o el único incluso papel a seguir. Obviamente también está la digitalización y muchos aspectos más, pero la sostenibilidad está presente sí o sí. Laura, y dentro de todo ese escenario que planteas de sostenibilidad, ¿cómo pueden ser las empresas sostenibles? Como he comentado anteriormente, creo que tenemos que ir un poquito más allá y entender la sostenibilidad como lo que es, no simplemente como las acciones que protegen el medio ambiente, sino también como aquellas acciones que implican socialmente y económicamente generando la prosperidad del entorno, es decir, la prosperidad del destino donde me ubico. No tenemos que ver como la sostenibilidad o a mi empresa como simplemente, esto se dice mucho en sostenibilidad, como una seta que nace en un bosque, bueno, que sí es entorno, ¿no? Y cuida y tiene un papel fundamental a la hora de cuidar ese bosque, ¿no? Entonces así tenemos que ver nuestra empresa, cómo cuidamos también nuestro entorno. Para conocer cómo las empresas turísticas pueden impactar en el entorno, o como los hoteles, como las empresas de excursiones, agroturismos, es muy importante identificar la cadena de valor y los grupos de interés. Conociendo también todos los eslabones de la cadena de valor, las empresas pueden, bueno, podemos identificar si los pilares de la sociedad están presentes en cada uno de estos eslabones. Por ejemplo, hay que preguntarse, ¿no? ¿Son nuestros proveedores sostenibles? Primero de todo, ¿qué significa sostenible? ¿No? ¿Son nuestros proveedores sostenibles? ¿Hacemos uso de producto local a lo largo de mi cadena de valor? Y luego también hay que ir un poquito más allá, no simplemente quedarnos con el discurso, digamos, fácil, ¿no? Y plano, sino también, por ejemplo, ir más allá y encontrar un poco la ética empresarial y hacer las cosas bien, porque la gente te compra por lo que eres, ¿no? No por lo que tienes. Entonces, ir más allá, por ejemplo, a la hora de utilizar, hacer un buen uso de los datos del cliente. ¿Hacemos un buen uso realmente de los datos del cliente? ¿Nuestras campañas de marketing y de comunicación realmente inspiran o les crean ansiedad de tener que comprar? ¿No? ¿Cómo queremos crear ese bienestar a la gente o a mis clientes potenciales o a la gente que está a mi alrededor? También, no solo también tenemos que mirar nuestra propia actividad, también tenemos que mirar la actividad de los proveedores con los que colaboramos. Es decir, es, por ejemplo, la política de recursos humanos de la empresa donde yo contrato mi merchandising o mis amenities alineada con nuestros valores, respeta los derechos humanos, porque muchas veces nos parece obvio, pero realmente no nos informamos si realmente se siguen estas políticas también a toda nuestra cadena de valor. También tenemos que entender los canales de comunicación y de escucha, ¿no? Para ser más sostenibles. Sin estos canales de comunicación y de escucha, no podemos tener la información necesaria para trazar un plan de sostenibilidad. Yo siempre pongo un ejemplo que los planes de sostenibilidad no pueden ser creados a puerta cerrada con un equipo de la propia empresa o con solo los directivos, que muchas veces es así, ¿no? Viene los directivos y dicen, mira, ese es el plan de sostenibilidad y ahora hay que cumplirlo, ¿no? Deben involucrar a toda la empresa. Y es más, no solo a la empresa, sino a la gente que no está dentro de la empresa. Es decir, los planes de sostenibilidad deben ser inclusivos y recopilar aquellos comentarios, sugerencias u obligaciones también que la empresa ha detectado gracias a los diferentes canales de escucha para sus diferentes grupos de interés. Aquí quiero hacer una reflexión que para mí es muy importante, ¿no? Que en ocasiones también estamos comunicando la sostenibilidad y ojo, que la comunicación se empieza por escuchar, ¿no? Entonces, las empresas sostenibles, antes de hablar, tienen que escuchar, ¿no? Y a raíz de esa escucha, ya crear sus acciones de sostenibilidad. Y bueno, los canales de escucha, como he dicho, son importantes.
hay que intentar dar soluciones a través de esos canales de escucha. Am, Hoy en día ya los viajeros y los turistas ya no solo buscan un lugar donde dormir o ir de excursión, ellos buscan con quién quieren pasar las vacaciones, y los valores y la ética de estas empresas juegan, creo que un valor fundamental a la hora de escoger estas empresas. Entonces, para ello tienen que escuchar las necesidades, tienen que interiorizarlas y, por lo tanto, luego también saber comunicar por qué se consideran empresas éticas y por qué estos viajeros, estos grupos de interés, tienen que pasar sus vacaciones con ellos. Laura, dentro de todo este margen de comunicación, ¿qué papel juega la comunicación? ¿Cómo puede ayudar al sector también la comunicación? En Ético siempre decimos que la comunicación es como nuestro eslogan, ¿no? Que la comunicación es la mayor herramienta de concienciación. Y para ello siempre hacemos un símil que a mí me gusta mucho, y la verdad que lo repito, si alguien me ha oído en otras conferencias, creo que estará un poquito cansado de escuchar, pero bueno, hay que repetir, repetir, repetir para integrar un poco el conocimiento, ¿no? La educación en sostenibilidad tiene tres fases, ¿no? Definidas. La primera es el conocimiento que tú adquieres, ¿no? El conocimiento es algo que te viene de fuera hacia dentro, ¿no? Tú no naces con conocimiento, sino es algo que tú adquieres porque alguien te lo da, ¿no? Gracias a ese conocimiento, luego pasas a la concienciación, que la concienciación va de dentro a afuera, ¿no? Es algo que nace de ti, pero para ello tienes que tener ese conocimiento. Y solo teniendo ese conocimiento y habiéndote concienciado, vas al siguiente paso, que es la acción. Entonces, difícilmente una persona integrará una acción si no es consciente o no conoce lo que ello supone. A la comunicación juega un papel fundamental en todo esto, y un papel fundamental a la hora de poner en valor, que las empresas pongan en valor realmente las acciones que hacen. A través de la comunicación somos capaces de, de poner eso en valor, el destino, o las acciones, las personas, ofrecer este conocimiento y dar datos sobre lo que la sostenibilidad supone. Da la oportunidad a otras personas a ser conscientes de la necesidad de ser sostenibles, ¿no? Y solo así serán conscientes también de la necesidad de pasar a la acción y consumir productos o servicios de acuerdo a estos valores. Os pongo aquí dos ejemplos para que se vea un poquito más claro. Unos de comunicación interna y otros de externa. Por ejemplo, en el tema de la comunicación interna, no podemos pretender que las personas que forman una empresa realicen acciones automáticas, por ejemplo, reducir la generación de residuos o ahorro energético, si no comprenden verdaderamente el porqué y la problemática que hay detrás, ¿no? Estas acciones no serían sostenibles en el tiempo, ya que no las tendrían interiorizadas. Sería bueno, pues yo lo hago porque me obliga mi jefe, y si me olvida algún día, pues no pasa nada. En cambio, si logramos que entiendan la importancia de estas acciones, muy difícilmente podrán mirar a otro lado. Una vez que entras en conciencia, estas acciones salen automáticamente sin necesidad casi de recordar. Y para ello la empresa tiene que ser la responsable de comunicar este conocimiento, ¿no? Y de transmitir de forma adecuada a todos los miembros este conocimiento. Muchas empresas ya están en ello. Por ejemplo, el otro día leí un artículo que decía que empresas como el BBVA se ha dado cuenta de esto. Y en los planes formativos, bueno, en sus planes formativos sí han incluido un plan de sostenibilidad a todos y cada uno de los empleados, ¿no? Entonces, bueno, aquí te das cuenta un poco de la importancia de que los empleados conozcan qué significa sostenibilidad, porque no todo el mundo sabe lo que significa ya directamente. Por otro lado, como comentaba, ahora os voy a dar otro ejemplo de comunicación externa. La ética empresarial juega un papel fundamental a la hora de generar una buena salud de marca. Las empresas que no simplemente dicen que son sostenibles, sino que dicen por qué lo son, dan a conocer los aspectos y las bondades que la sostenibilidad implica. Nos encontramos ante una situación donde recibimos información constante, ¿no? Sobre todo en confinamiento, que estábamos todo el día enchufados a la televisión, bueno, a la televisión o a las redes sociales, o conectados con la gente, pero quieras o no te llegamos noticias de todos lados, donde los consumidores o nosotros mismos ya somos más incrédulos, ya no nos creemos. Ahora todo el mundo parece que se ha unido
al tema de la sostenibilidad, para todo el mundo es sostenible, pero miramos con recelos y sabemos que a lo mejor no se portan bien con sus empleados o su cadena de valor no la tienen bien guardada o bien mimada. Por eso yo creo que en temas de comunicación tenemos un gran reto, ¿no? Y el reto es que nuestra comunicación ofrezca el conocimiento necesario para que los viajeros entren en conciencia de la importancia de elegir empresas éticas. ¿Vale? Empresas éticas como, por ejemplo, podría ser las vuestras, si realizáis estas acciones. ¿No? Entonces aquí está el reto de comunicar un paso más allá, no quedarnos simplemente con soy sostenible porque he cambiado las páginas de mi hotel. No, comunícalo de verdad y pone en valor también las acciones que tú haces para que te elijan a ti. Laura, ¿cómo visualizas el futuro del sector dentro de todo este panorama? Es una pregunta complicada, digamos, pero bueno, en Ético trabajamos hoy para que mañana sea sostenible y eso lo veo sostenible, no puedo predecir el futuro. Lo que sí que puedo es aventurarme a ofrecer mi opinión subjetiva a través de la información de los datos objetivos, ¿no? Que recibo. Creo que, y bueno, y todos sabemos que la digitalización jugará un papel muy importante a la hora de optimizar los esfuerzos de las empresas turísticas. Tenemos que tener en cuenta que la digitalización es un sinónimo de eficiencia y de eficacia también, y no solo contribuirá al destino del sector, sino que también será, y bueno, y es, creo, indispensable para combatir la lucha contra el cambio climático. ¿Vale? Entonces, el Big Data y la inteligencia artificial utilizamos siempre de forma ética. Aquí menciono mucho la palabra ética, bueno, nos llamamos ético, pero por eso también nació el nombre de la empresa y creemos que la ética empresarial hay el mayor valor añadido que puede haber al planeta y también a la economía y a la sostenibilidad. Y bueno, que pues eso, creemos que de forma ética se puede contribuir al bienestar de las personas, la tecnología a través del Big Data y la inteligencia artificial, ¿no? Y también una cosa tenemos muy clara, ¿no? Hoy en día que también el tema de la tecnología y la digitalización está tan mirada por el rabillo del ojo, digamos, que, uy, cómo están afectando también negativamente las nuevas tecnologías. Creemos que la tecnología tiene que estar por y para las personas. No puede ser de otra manera. Es decir, hay que hacer un buen uso ético de las tecnologías. Por otro lado, pues también veo la sostenibilidad, digitalización y sostenibilidad, ¿no? Pero ya en este caso, ya dejando la sostenibilidad, no hablando siempre de sostenibilidad, creo que el sector turístico tiene que y va a estar más unido que nunca en el territorio donde se ubica. Estamos viviendo una transición donde lo estándar se ha quedado atrás y los viajeros buscan empresas auténticas, cercanas, que permitan compartir y conocer la cultura y las tradiciones de la localidad. Creo que el reto del sector turístico y de las empresas es en profundizar aún más sobre la identidad del territorio y buscar atractivos turísticos fuera de lo común, ¿no? A mí me da mucha gracia a veces cuando visualizas el mapa de los flujos turísticos en Canarias. Bueno, soy de Baleares, de Palma de Mallorca y de la isla de Mallorca, y ves que los flujos turísticos están muy concentrados en zonas muy concretas, ¿no? Y parece que en algunos puntos del mapa no hay nada, ¿no? Porque no hay turistas, pero en realidad sí que hay muchas cosas y hay miles de historias y miles de lugares que pueden emocionar a los viajeros. ¿Qué sucede? Que parece que al no estar posicionado en un mapa no existe, ¿no? Y creo que ese es el gran reto de las empresas, encontrar historias únicas y auténticas para lograr también que ese flujo de turistas se reparta de forma equitativa en un territorio y también evitando las grandes aglomeraciones donde ahora mismo todo el mundo huye, ¿no? De esas zonas aglomeradas donde se concentra el turista, pues cómo podemos hacer para que el turista esté también más tranquilo dentro de un destino buscando pues nuevas alternativas, ¿no? Y ahí creo que ese reto, y eso es acercándolos al territorio y por lo tanto a empresas sostenibles.
Pues Laura, yo no sé si quieres algo más para cerrar, pero la verdad es que ha sido un verdadero placer tenerte en Futurismo Online Summit y poder escuchar tanta información, tanta buena información, a ver si al final somos conscientes y de verdad apuntamos fijamente a ese objetivo de la sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer. Simplemente decir que, bueno, que la sostenibilidad no es una moda, ha venido para quedarse. Ya creo que es muy típico decir eso, pero bueno, realmente lo creo y que tenemos que entre todos construir este futuro mejor y sobre todo que esa recuperación sea verde, ¿no? Y los planes de recuperación mundiales, europeos son verdes y nosotros tenemos que intentar seguir la misma línea porque no lo digo yo, lo dice todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, un placer. Gracias, Laura Garrido, el placer ha sido nuestro. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues señores, nosotros continuamos en Futurismo Online Summit.